Saludos amigos y amigas, perdón, una vez más. Mi nombre es Danilo López y hoy voy a hablar sobre la vida de Joseph Pilates. La contrología, obviamente, todo lo que es el método Pilates, y para no entrar en detalle, pasemos con el contenido y aquí vamos a desglosar un poco. Entonces, capítulo 1, vamos a hablar del mito, toda la historia que se nos ha contado del boca a boca y la bibliografía oficial sobre Joseph Pilates, todo esto que nosotros repetimos y creemos. Pero en el capítulo 2 vamos a hablar de lo real, la historia y bibliografía de Joseph Pilates contrarrestada con lo real, con los hechos concretos que nos ha comprobado la historia. Todo esto gracias al trabajo de Javier Pérez Font. En el capítulo 3, el método de Pilates, todo lo que es su filosofía, sus principios y demás. Y en el capítulo 4 vamos a dejar para el Pilates básico, o lo que es su técnica, cómo se emplea, una pequeña rutina sobre lo mismo. Y eso sería la presentación del día de hoy. Recalco que obviamente yo no soy instructor de Pilates, pero es un tema que me ha traído en demasiado último tiempo, así que he querido realizar esto a manera de aprendizaje y compartirlo con quien lo desee. Capítulo 1, el mito. Entonces, Joseph Pilates. ¿Quién es Joseph Pilates? Joseph Pilates, o Joseph Humbertus Pilates, o Hubertus Joseph Pilates, como era su nombre original, nació en Alemania en el año 1880. Se dice que su padre era un aclamado gimnasta alemán y su madre era naturista. De ahí vemos influenciado todo lo que sería la contrología o el método Pilates, ¿verdad? Pero Joseph de niño fue un niño enfermizo, que padeció asma, raquitismo y fiebre reumática, entre otros problemas. Pero como vemos, esto no hizo mella en su vida, en cuanto a deporte se refiere. Como podemos ver en las siguientes imágenes, Joseph, a la edad en la Primera Guerra Mundial, al moverse a Inglaterra, cayó preso solamente por el hecho de ser alemán. Durante este periodo se dice que él desarrolla su método, la contrología, o la contrología, dentro de la cárcel de Man. Se dice también que gracias a este método, él y sus discípulos de entonces, durante la pandemia de 1918, como podemos ver en la imagen, ya se usaban las mascarillas que hoy en día no son tan habituales. Todos ellos salvaron de esta gripe y ninguno cayó víctima de la misma, gracias al método Pilates que hoy día conocemos así. Pero él lo fundó como contrología. Además, dentro de todo lo que se dice de Joseph, tenemos que tener en claro que también trabajó con grandes de la danza. Su método fue influenciado mucho por la danza y muy requerido por ellos, como Rudolf van Laban, húngaro maestro de la danza moderna. También se dice que gracias a sus diferentes máquinas rehabilitó a un sinfín de veteranos de guerra. En 1926, el mismísimo Adolf Hitler habría solicitado los servicios de Pilates para entrenar a su policía secreta, cosa a la que Joseph se habría rechazado y le habría surgido el autoexilio a Estados Unidos. En este viaje de descubrimiento que podríamos decir a Estados Unidos, Joseph habría conocido a Clara, quien sería su esposa, una enfermera. También tenemos como dato que se dice que entrenó a la Scotland Yard en su periodo en Inglaterra. La Scotland Yard es la famosa policía inglesa. En 1945 publica su segundo libro, Vuelta a la vida a través de la contrología, donde tenemos el método clásico con los 34 ejercicios originales de Pilates en suelo. Fallece en 1967 a los 87 años de edad, como podemos ver en algunas de sus últimas fotografías, en un perfecto estado físico, como vemos en la primera a la izquierda, a los 88 años de edad. Muchos tenemos mucho que envidiarle a llegar a esas alturas con esa forma física. Si hablamos de Pilates, obviamente no podemos dejar de hablar de Romana Kisanovska, espero haberlo pronunciado bien, que fue la sucesora de Joseph Pilates, bailarina que vivió entre los años 1923 y 2013, falleció no hace tanto tiempo. Ella llega a Pilates en los años 40, lesionada de un tobillo, y Pilates le dice que pruebe realizar unas cuantas clases
y si no se siente satisfecha, él regresa su dinero. Pero aún teniendo en cuenta que no existían conceptos como la fisioterapia, la medicina deportiva, Romana se da cuenta enseguida a las pocas clases cómo recupera el tema, la lesión en su tobillo, por lo que queda impactada obviamente. Ella luego, como se bien digo, es la sucesora de Pilates y añadió al método todo lo que es la fluidez de la danza, la cuenta, el ritmo, los tempos, que son las pautas, los tiempos, ya que Pilates era bastante más rudimentario, agresivo, con ejercicios mucho más fuertes y poca fluidez, podríamos decir. Como bien decía, su tobillo se curaba en pocas clases y fue escogida en vida aún por el mismísimo Joseph como su sucesora, heredando así todo lo que es su trabajo, documentos, diseños, patentes y demás. Sin duda una grande que podemos ver en las últimas fotografías en color, donde todavía, al igual que Joseph, una forma física excelente, realizando ejercicios clásicos como puede ser la bicicleta en ese caso. Completamente destacable y además tenemos que tomar en cuenta que formó un sinfín de profesionales a futuro. Romana fue quien empezó con la certificación de profesionales del Pilates. Bien, tomando un poco la historia, todo lo que nos dice la bibliografía, como decía, ahora en el capítulo 2 vamos a ver un poco de la realidad contrastada, ya que vemos que hay bastantes cosas que chocan con la realidad. Entonces, Hubertus Joseph Pilates, la bibliografía, publicada en el 2013 por Javier Pérez Ponte, que nos dice toda esta investigación alrededor de 8 años de recolección de datos, entrevistas a personas, ir para atrás a la hemeroteca y demás. Y hay muchas cosas que contrastan con la realidad de lo que se nos dice de Joseph Pilates y otras que de plano no son como se nos había contado. Entonces tenemos como uno de los primeros datos que más se destaca, que siempre se dice que el padre de Joseph Pilates era un aclamado gimnasta en Alemania y su madre era naturista. Esto es completamente falso según Javier Pérez Pont, ya que nos dice que su padre era cerrajero, cervecero, como lo fue el mismo Joseph después, a posterior, y que lo que podríamos decir es que era la especie de lo que hoy consideraríamos como un cuidador de un gimnasio, una sala de gimnasia, donde él tenía el encargo de las llaves, y teniendo en cuenta la numerosa familia que tenía, era prácticamente inviable que se tuviera oportunidad siquiera para realizar de forma, con mucha suerte, amateur el tema de la gimnasia. Asimismo, el Joseph, entonces vemos que esa inculcación no estaría ahí, aunque en Alemania sí esto era más habitual de lo que podríamos pensar para la fecha, pero no es como tal. Que su madre era naturista, también tenemos que tomarlo como en cuenta completamente falso, ya que el naturismo ni siquiera empezaba como movimiento en la época de su madre. Además, también se nos dice como uno de los grandes pilares de lo que es el currículum, podríamos decir, entre comillas, de Pilates, es que ninguno de sus discípulos se enfermó de la famosa gripe de 1918 mientras estuvo en cautiverio en Inglaterra. Esto en la isla de Man. Pero, como vemos, esto también es totalmente declarado falso por Javier Pérez Pont, ya que la epidemia no asoló la isla. Hoy, como vemos con el coronavirus, incluso hay algunos pocos países que no tienen ningún caso confirmado de coronavirus. Y curiosamente, estos mismos son en islas. Entonces, al estar aislados, la enfermedad, la epidemia o la pandemia no podría llegar a esos lugares, lo que contrastaría un poco con la historia oficial de Pilates. Que todos, el punto que ya nombré, que el Cadillac fue desarrollado como una cama de hospital. El Cadillac es una de las muchas máquinas o implementos desarrollados por Joseph, y esto también se descarta por completo, ya que la historia de los veteranos de guerra también se estima que es un punto exagerado en realidad. No está muy ligado a los hechos que se pueden comprobar mediante la historia, haciendo todo el feedback, como dije, de una investigación de 8 años,
de Javier Pérez Ponte. En esta oportunidad podemos ver a la izquierda. Bueno, ¿quién fue Javier Pérez Ponte? Javier Pérez Ponte fue uno de los alumnos destacados de la mismísima Romana. Él hoy en día todavía sigue implicado en el mundo del Pilates. De hecho, podemos verlo en algunas páginas o en algunas agrupaciones de Pilates de Chile. Todavía sigue dando charlas y todo. Está activo en el mundo. Fue un excelente bailarín que descubrió el Pilates y hizo el cambio de rubro. Entonces, siguiendo con lo que es la realidad de Pilates, también tenemos que tomar en cuenta que todos estos mitos y contradicciones parten desde su nacimiento. Habría nacido realmente en 1833, 3 años después de la fecha oficial que encontramos en mucha de la bibliografía. Además, habría tenido 3 esposas, no solamente Clara, y Clara obviamente no habría sido la primera. Como vemos, es suma y sigue en cuanto a las contradicciones y desmitificaciones del mismísimo Pilates. Pilates también habría crecido en una familia humilde, de escasos recursos, con poca adquisición económica, por lo que también se habría dificultado el tema de dedicarse a la gimnasia y demás. Su padre, como bien decía anteriormente, fue cerrajero y cervecero de profesión, lo que se traspasó a Pilates, siendo él también cervecero, y gracias a esto desarrolló algunos implementos como el barrel, fue diseñado a partir de un barril de cerveza, y el círculo mágico que conocemos también en Pilates, un implemento también fue diseñado a través de los aros de un barril de cerveza. Hoy en día Javier Pérez Ponte sigue vigente, pero siento que no se ha tomado tan en cuenta el trabajo realizado en la bibliografía. Tomando en cuenta que es una publicidad, el que se publicó en 2012, todavía hoy seguimos viendo bibliografía que nos cuenta la historia antigua, podríamos decir, de Pilates, con todos estos mitos y exageraciones que él considera han sido exageraciones del mismísimo Pilates o del boca a boca, sin ninguna mala intención, pero en realidad no es descontarle ningún mérito a Pilates. Sin duda fue un maestro, un adelantado a su tiempo, visionario y mucho más, pero es más gratificante tener la historia real, el verdadero ser humano detrás, que todo lo que pueda haber de mito. Pero aún así, a veces es más fácil vender todas estas historias o exageraciones. Pasamos al capítulo 3, el método Pilates, lo que originalmente Joseph Humbertus Pilates bautizó como la contrología. Sin duda, como decía anteriormente, Pilates fue un gran maestro estudioso, y por ello vemos reflejado en la esencia del Pilates todo lo que el Oriente con el Occidente se han juntado y han creado Pilates. Vemos influencias del yoga, tai chi, meditación zen, entre otras fases orientales. También vemos ejercicios griegos, romanos de la época, modificados para el método. A la izquierda podemos ver algunos de los ejercicios clásicos, como círculos con una pierna, el rodar hacia atrás y demás. En Pilates se da una gran importancia a la mecánica y postura corporal. Siempre una postura recta, con una estabilización de la zona escapular, en la zona lumbar, sin estar en una mala postura de caídos, ¿verdad? Todo esto nos sirve sobre todo para el día de hoy, con tanto teletrabajo, cuarentena y horas de estar sedentes o sentados en actividades sedentarias. También fortalecer el cuerpo y liberar la mente, ya que Pilates tenía muy en claro que no solamente era la forma física, sino que era mente y cuerpo. Perdón. Además, Joseph Humbertus Pilates definió su método como la ciencia y el arte del desarrollo coordinado de la mente, el cuerpo y el espíritu a través de movimientos naturales bajo el estricto control de la voluntad, nombrándolo contrología. ¿Qué nos dice todo esto? Una vez más, como decía, que Pilates tenía muy en claro que no solamente era un trabajo físico, era importante el control, la fluidez, como veremos en los principios. Así que, como les decía,
Los principales principios del Pilates fundamentales son 6, que nos hablan de la concentración, mantener la mente siempre permanentemente concentrada en el propósito de los ejercicios mientras los realices, según el mismísimo Joseph. Control. La buena postura solo puede adquirirse cuando todo el mecanismo corporal está bajo un control perfecto. Centro. El centro de tu cuerpo es tu mansión de poder, el power pose, como lo denomino. Todos los movimientos deben surgir del centro hacia afuera. Fluidez. Los ejercicios son diseñados para darte flexibilidad, habilidad y gracia en los movimientos. Todo es coordinado, no nos dejamos caer en los movimientos, no realizamos movimientos bruscos. Por eso también es la precisión el otro principio. Conseguir los beneficios de los ejercicios depende de que se realicen con la máxima precisión. Es importante destacar que es mucho más importante, valga la redundancia, la calidad de los movimientos, la calidad de los ejercicios en Pilates que la cantidad, y eso es extrapolable a casi cualquier actividad física. El último y más clave principio, diría yo, es la respiración. Respirar es el primer acto de vida, nosotros mismos dependemos de él. Debemos aprender el arte de la correcta respiración, siempre conscientes, siempre sintiendo el trabajo de la respiración. Inhalamos, se ensancha la caja torácica, se expanden las costillas, exhalamos del ombligo hacia adentro, hacia la columna, hacia abajo. Inhala, exhala. Es lo que más escucharemos repetir a un instructor de Pilates y es lo que más cuesta desarrollar, el control sobre la respiración. Además de los principios, también tenemos otros fundamentos, otras bases dentro del Pilates, como son la respiración constante. La misma respiración se define como una respiración constante. Exhalar profundamente nos aumenta la contracción del abdominal. Esto lo sabemos quienes ya realizamos actividad física o ejercicios abdominales. Botar el aire nos ayuda, ya que liberamos la presión, a contraer mayor el abdomen. La colocación de la pelvis siempre va a ser importante dentro del Pilates y siempre se va a trabajar antes de una ascensión. Siempre se debería dar importancia a la correcta postura. Siempre se trabajará con la columna en una posición neutra, primeramente en la parte de colocación de pelvis a la izquierda, o en una columna en imprint, denominado del pilar, de imprimir, de entrar en contacto toda la columna con la zona del mat. ¿Cómo logramos esto? Con una retroversión pélvica. La pelvis va hacia atrás y ya no hay una lordosis, sino que hay una rectificación, entre comillas, de la columna. No deberíamos tener una cifosis hacia adelante ni una hiperlordosis, como se ve en la otra imagen. La colocación de la caja torácica siempre es importante. Tener activo mínimamente la parte del abdomen, en concreto el recto abdominal, pero a su vez oblicuos, internos y externos, y muy importantemente la musculatura profunda, el transverso del abdomen, el suelo pélvico además. Estabilización escapular y movimiento escapular. Debemos tomar conciencia de los movimientos escapulares del centro, del complejo articular del hombro, ya que nunca tenemos una buena postura también a nivel de escapular. Siempre estamos con los hombros anteriorizados, caídos. Deberíamos ir arriba, abajo y atrás. Una buena postura de hombro nos ayudará a tener una buena salud en cuanto prevendrá lesiones a nivel de cuello y espalda. Importante también para el trabajo propio sentido del pilar. Lo mismo pasa con la colocación de la cabeza y las cervicales. Siempre deberíamos trabajar en una posición saludable para nuestro cuello y cabeza. Hay ejercicios o personas que necesitarán un pequeño cojín o toalla doblada tras la nuca para evitar molestias. Otras molestias podrían deberse a debilidades en cuanto a la musculatura del cuello, como podría ser trapecio superior, esternocleidomastoideos adelante, escalenos, ¿verdad? El principio de la visualización, todo está aquí en la mente, como los mismos principios de Pilates nos dicen, sobre la concentración. Todo movimiento es visualizado en nuestra mente primero para ejecutarlo correctamente. Si no visualizamos, si no nos concentramos en el movimiento, nunca lo realizaríamos con la técnica perfecta o correcta que debería ser. Siempre visualizar primero el movimiento y una vez hecho, realizarlo. De hecho, en cuanto a ejecución deportiva, se ha comprobado en diferentes estudios cercano al 10%, si mal no me equivoco,
de una mejora en el rendimiento en cuanto a una persona que visualiza antes, positivamente obviamente, y otra que no. Estampación y estabilización, totalmente relacionado con el término empleado en Pilates, que se usa el imprint para estar en contacto toda la zona que se está trabajando en la colchoneta, como que imprimiéramos, por ejemplo en el caso de la columna lumbar, imprimir todas las vértebras, que todas las vértebras y el mat fuera una esponja quedaran marcadas ahí. Y la memorización a través de ejercicios, nombres de ejercicios, patrones de movimiento, estimularemos nuestro sistema cognitivo, prevendremos todas las atrofias que pueden ir dando con la edad, crearemos conexiones neuronales. Además, Pilates, como bien decía anteriormente, publicar Vuelta a la Vida a través de la astrología, nos presentan los 34 ejercicios originales del Pilates, realizados en suelo, es el Pilates también llamado clásico, el original, de los cuales iremos nombrando y repasando rápidamente, ya que son 34. Constamos en el libro original, en este caso representados con una serie de 4 fotografías del mismísimo Joseph realizando los ejercicios para darnos las pautas de cada ejercicio. El primer ejercicio sería el 100, el ejercicio número 2 sería el enrollamiento hacia adelante, ejercicio 3 enrollamiento hacia atrás, ejercicio 4 círculo con una pierna, ejercicio 5 rodar hacia atrás, que veíamos en uno de los pocos videos que vemos de Joseph haciendo clases. También veíamos el círculo con una pierna, estiramiento de una pierna alternado, ¿verdad? Estiramiento de ambas piernas, lo que vendría siendo una progresión del mismo, estiramiento de la columna, la mecedora con piernas abiertas, el sacacorchos, ejercicio bastante exigente para la zona abdominal, la sierra, trabajaremos principalmente oblicuos, el salto del ángel, equilibrio y zona posterior, patada con una pierna, un ejercicio de calentamiento para interiorizarnos a posteriores ejercicios del inferior, patada doble, una progresión del mismo anterior, tirar el cuello hacia adelante, ejercicio 16, las tijeras, ejercicio 17, la bicicleta, que veíamos a Romana en la parte, en el capítulo 1, realizándole este ejercicio. Como veíamos. El puente, el siguiente ejercicio, que también es bastante conocido, las dos primeras imágenes, el puente de glúteo principalmente, para luego Pilates lo dificultaba aún más con la elevación de una pierna. Giro de columna, trabajo específico de oblicuos, la navaja, equilibrio sobre todo, pero también mucho trabajo zona abdominal. El ejercicio 21 es la patada lateral, luego continuamos con el bromista, giro de cadera con los brazos estirados, nadando, bastante... Son ejercicios que a veces uno ve las imágenes y dice, va, esto es sencillo, esto es fácil de realizar, pero una vez que nos ponemos en el mat y los realizamos, vemos que por algo Pilates tenía el ejercicio bastante exigente. En realidad no necesitamos nada más que nuestro propio cuerpo para tener un buen tono muscular, trabajar el cuerpo por completo. El ejercicio 25 es el tirón de una pierna de frente. El ejercicio 26, tirón de la pierna, al revés, ¿verdad? El ejercicio 27, la patada lateral de rodilla. El ejercicio 28, curva lateral, oblicuos también principalmente. El boomerang y la foca. Ejercicios como la foca, el rodar hacia atrás, el bromista y otros, el cangrejo también, por ejemplo, son principalmente ejercicios de propiocepción, equilibrio y automasaje, que también lo consideraba muy importante. Pilates también tenía toda una filosofía en cuanto a la oxigenación de la piel y mediante esto recibir todo el aire, todo el oxígeno. Por eso siempre lo veíamos en imágenes en estos tipos bañadores, ya que él además fue nudista, según Javier Pérez Pont, tenía bastante expresión con el cuerpo, tomando en cuenta que era todo
deberíamos estar orgullosos de nuestro cuerpo. Pensemos esto en el 1800, 1900, o sea, una visión completamente futurista. El balanceo, ejercicio 32, el equilibrio, el ejercicio 33, y el ejercicio 34, las famosas flexiones de brazos, pero con una variante. No empezamos en el suelo, sino que de pie vamos bajando con nuestras manos, una flexión y subimos. Un ejercicio sumamente intenso. A continuación, entonces, tenemos los beneficios del Pilates, porque hemos hablado de su filosofía y demás, pero ¿por qué deberíamos practicar Pilates? O cualquier actividad física en realidad. Pero el Pilates nos habla de que alivia los dolores de espalda, obviamente porque nos corrige las posturas, nos instruye a tener conciencia de nuestra respiración, que también ayuda en nuestra postura, sobre la zona lumbar, estar conscientes de la zona escapular, alivia todo el día a día de las malas posturas, como decía anteriormente, con las horas y horas y horas de teletrabajo, horas y horas de estar sentado, lo que en Chile ya anteriormente era superior al 80% del sedentarismo. No me quiero imaginar cómo serán las cifras luego de toda esta pandemia que estamos sufriendo. Mejora la movilidad de las articulaciones, nos ayuda a tener conciencia, propiocepción de el complejo articular del hombro, la cadera, todas las articulaciones, todos los principios nos hablan de fluidez, concentración, control, centro. Entonces empezamos a conocer nuestro cuerpo, que muchas veces no lo conocemos, sobre todo la musculatura en profundidad que se trabaja mucho en el Pilates, suelo pélvico, transverso del abdomen. No somos capaces muchas veces ni siquiera de sentir la conexión mente-músculo con estos músculos, como digo bien. Mejora la postura y alineación del cuerpo por todo lo que he nombrado anteriormente. Además de esto, también tenemos que tener en cuenta que reduce el malestar causado por un estilo de vida sedentario. Como nombraba anteriormente, horas y horas de estar sentados en una mala postura, nos dejamos caer. Es una postura más cómoda, entre comillas, porque estamos relajados. Pero estando aquí vamos a estar activando los erectores espinales, los multífidos, la musculatura intervertebral, ¿verdad? Todo eso nos va a aliviar los dolores de espalda. Cuando ya llevamos cierto tiempo, podemos ver los beneficios. En mi caso particular, llevo poco tiempo practicando un Pilates muy básico y ya siento mejoras. Me corrijo mi postura al estar en mala postura y eso nos da alivio en la zona lumbar, se va disminuyendo el dolor. Aumenta la conciencia corporal, como decía anteriormente, ya que siempre nos inculca estar concentrados, sentir el movimiento, sentir la conexión. Si hacemos un ejercicio de movimiento escapular, debemos sentir las escápulas. Por ejemplo, en una abducción escapular, si estamos acostados, sentimos como las escápulas se imprimen en el mat y sentimos como las escápulas se despegan al subir. Entonces todo eso nos ayuda a concienciar nuestro cuerpo, a aumentar la propiocepción, ayuda a mantener nuestra columna en una posición correcta. Sin duda, como nombraba anteriormente, nos ayuda a corregir. Ya cuando está dentro de nuestra cabeza, Pilates, no podremos volver a estar sentados en una mala postura, siempre vamos a tener la postura erguida. Previene artrosis, discopatías y demás problemas vertebrales, todo asociado por las malas posturas. A medida que pasa la edad, podemos ver las famosas jorobas, inclinarse hacia adelante, en los hombres muchas veces por un desbalance muscular, la anteriorización de los hombros, problemas que Pilates al ser integral corrige. Fortalece la musculatura interna menos solicitada, como nombraba anteriormente. Uno de los principales beneficiados aquí es el transverso del abdomen, la faja abdominal que cubre nuestro abdomen. No lo trabajamos muchas veces porque simplemente siempre se le da más enfoque a lo que es abdominales, pero cuando se habla de abdominales se habla prácticamente de los crunch, trabajar simplemente en su mayoría el resto abdominal. Ayuda a la recuperación postparto y mejora incluso la salud sexual, de hecho en gran medida de las mujeres por lo mismo, porque fortalece la zona, el suelo pélvico, está directamente relacionado ahí. Reduce el estrés y la fatiga al ser un ejercicio intenso pero calmo, parecido, por eso decíamos que tiene matices del yoga. Vamos a ocupar una música relajada, idealmente no vocalizada,
un ambiente sereno, controlando la respiración. Ya el ejercicio en sí mismo tiene estos beneficios, pero si es en otro estado, podríamos decir, de conciencia, no vamos tan allá, pero sí, incluso se puede realizar con los ojos cerrados. Simplemente nos concentramos y dejamos ese pequeño lugar del enfoque para las instrucciones del instructor de pilates y la realización misma de los ejercicios. Mejora la coordinación corporal, ya lo hemos nombrado anteriormente, y en conclusión mejora la calidad de vida. Todo esto además sin contar los beneficios obvios del ejercicio, que son beneficios a nivel biopsicosocial, no es solamente un estado físico, sino, bueno, como el mismo Pilates dice, mente, cuerpo y espíritu. A nivel psicológico no debemos olvidar la disminución de estrés, depresión, que va a ser todo un tema luego de esta pandemia mundial, todos los problemas que está dando el virus. Aunque suene contradictorio, lo que menos problemas está dando el virus mismo en sí, pero todos los problemas de obesidad, depresión, ansiedad, laborales, económicos que vamos a ver a futuro son lamentables. Capítulo 4, para ir finalizando, el Pilates básico, una pequeña introducción a lo que sería el método. Entonces, antes de comenzar en el Pilates deberíamos tener algunos pequeños puntos en consideración. En el inicio del Pilates deberíamos, según el mismo Joseph Pilates, iniciar siempre en suelo, ya que asimismo aprendemos a gatear, luego a caminar y luego a correr. No podemos empezar corriendo. Entonces no sería lo ideal empezar en bipedestación, parados, sedentes, ni no, siempre tumbados, con una pequeña corrección corporal, calentamiento y vamos allá. Luego de la corrección corporal, como bien decía, en el patrón de la sesión misma, luego realizaríamos ejercicios de respiración para luego pasar a los ejercicios propios del Pilates. La vestimenta, como en toda actividad física, debería ser un atuendo cómodo que no restringiera nuestra movilidad para nada, sobre todo en el Pilates en la zona media y extremidades. No deberíamos usar joyas ni nada que pudiera molestarnos o entorpecernos la realización de los ejercicios. Además estaremos descalzos, importante. En cuanto a la comida, idealmente no deberíamos comer antes de 1 hora 30 minutos antes de una sesión de Pilates. Esto se recomienda en general en todo ejercicio, pero en Pilates es más habitual, ya que el trabajo es bastante centrado en la zona abdominal. Por ende podríamos provocar náuseas o incluso sensaciones de ir al baño en una persona no acostumbrada. La bebida, obviamente siempre se hablará de agua y se realizará una hidratación previa y una rehidratación posterior idealmente. Aún así, incluso si tenemos la necesidad, nos hidrataremos durante la clase. Como en mi caso, que tengo un poco problemas de la garganta, entonces debo estar bebiendo agua. Lo mismo sucederá en una clase de Pilates. El tiempo. Las rutinas dependerá del nivel de cada persona, realizando obviamente lo más habitual 1 hora, tomando en cuenta calentamientos, parte principal y vuelta a la calma. Pero se nos habla ya de como prácticamente cualquier actividad física, con 15 a 20 minutos podríamos estar obteniendo salud, beneficios para nuestra salud, sobre todo a nivel de la columna. Uno de los mayores antecedentes que todos los que empiezan a practicar Pilates hablan son la disminución o la pérdida total de los malestares a nivel lumbar, a nivel de la columna y cuello. Pensemos, invertir 15-20 minutos de nuestro día, si ya en otro video hablaba de 1 hora, es el 4% de nuestro día, cercano al 2%, invertir de nuestro tiempo de día a día en actividad física que nos otorgará beneficios para la salud, creo que vale la pena. Aún así, hablando todo lo positivo, también tenemos que ser realistas y hablar un poco de las molestias comunes que podrían surgir con Pilates. Esto no significa que todos vamos a tener estas molestias, ni mucho menos. En algunos casos, y principalmente, son por malas ejecuciones que son completamente corregibles. Entonces, si tuviéramos una molestia a nivel de la región lumbar, principalmente podría deberse a perder la contracción del centro de energía.
abdomen siempre activo en pilates, siempre activo, y los movimientos siempre nacen del centro afuera. Ejercitar las extremidades por encima de tu capacidad, por ejemplo con movimientos de elevación de pierna, estiramiento de una pierna, alternando y demás. Cuando ya nos vemos sobrepasados, siempre empiezan las malas posturas, curvación excesiva de la columna, nacer el movimiento desde la columna y demás patrones que no son los idóneos. Entonces siempre vamos a trabajar del tronco hacia afuera. Molestias en la rodilla podrían deberse a posicionamiento incorrecto de pies o piernas. Aquí quiero entrar un poco en el concepto del mismo Pilates, que lo encuentro un poco contradictorio, no lo recomendaría yo desde mi punto de vista. Probablemente podría alguien corregirme, pero la famosa posición de Pilates nos habla de tener una rotación externa de cadera con los pies talones con talones y la punta de los pies hacia afuera. Entonces no es la posición desde mi punto de vista más apropiada. Muchas veces incluso esta posición se ocupa de pie, pero muchas veces también se ocupa del suelo. Entonces yo no lo recomendaría principalmente para una persona que está siendo iniciada en Pilates. También puede verse la debilidad de músculos que mueven la articulación, en rodilla, ¿verdad? Recto anterior, todo el vasto completo de cuádriceps principalmente, alineamiento alterado de la musculatura del tren inferior. Principalmente esto lo veremos con isquiotibial en la musculatura posterior del muslo, pero es completamente corregible. Molestias a nivel de la cadera podrían deberse a la pérdida de la postura neutra de la columna vertebral. Lo que hablábamos antes, estar en contacto completo con nuestra columna en la zona del mat, o columna neutra, es verdad, con la curvatura lumbar normal. Pero si estamos en desequilibrio, podrían haber problemas a nivel de cadera, forzar demasiado en demasía. Desequilibrio muscular en torno a la pelvis, obviamente, también podría ser causa de ello. Todo esto, obviamente, corregible en patrón de unas cuantas sesiones ya fortaleceríamos. A nivel del cuello, debilidad muscular en cuanto al cuello, siempre trapecio, esternocleidomastoideo, escaleno, por nombrar los principales, pueden estar debilitados ya que normalmente no trabajamos. Por eso es importante siempre a manera de introducción en una clase de pilates realizar algunos ejercicios de movilidad, tanto sea de flexo-extensión como de rotaciones. Pérdida de la coordinación entre la base de la escápula y el cuello. Como nombraba anteriormente, siempre es importante tener la conciencia de una buena postura, no solamente a nivel de columna, sino que escapular. También un bloqueo escapular correcto nos dará una postura correcta y no nos exigirá el cuello en demasiado. Estabilización escapular, como decía. Ahora bien, el pilates básico en suelo es el pilates original o clásico, como se le llama. Pero también hay un sinfín de variaciones y de implementos con lo que podemos añadir variedad, diversión y demás a lo que es pilates. Entonces tenemos el pilates reformer, que se asocia con rehabilitación, pero no necesariamente es esto. El pilates con máquinas, podríamos decir, donde tenemos máquinas como el reformer, el Cadillac, la Wunda Chair o la silla Wunda, el barrel, como nombraba anteriormente, creado a partir de un barril de cerveza partido a la mitad, el foot corrector y demás implementos realizados por pilates, que son poleas, sillas y demás que nos facilitan muchas veces los movimientos, nos ayudan a exigirnos menos. Por ende, siempre sería incluso mucho más ideal que una persona partiera con pilates reformer que en pilates suelo si no está capacitada del todo. También tenemos la ampliamente conocida Fitball o balón suizo, creado en Suiza, obviamente por eso su nombre. Nace en cuanto a la fisioterapia, mejora la estabilidad y propiocepción, el equilibrio, muchos nos hemos subido a manera de juego arriba de ella. Mejora la coordinación motriz y los tamaños más comunes son de 55, 65, 75 centímetros, aunque hay otras variaciones. Estos tamaños son asociados con nuestra estatura en el principal punto, es decir, en mi caso que soy una persona ya de una estatura más elevada, debería ocupar la más grande. Pero esto no necesariamente siempre es así, vemos que
tenemos que tener en cuenta nuestro propio equilibrio y probar el feedback, ya que podemos tener, por ejemplo, morfología distinta. ¿A qué me refiero con morfología distinta? Fémur más o menos largo de la pierna, entonces tener extremidades inferiores más o menos largas también afectaría nuestro apoyo, por ejemplo, en estar tumbados en el balón y demás. El círculo mágico, creado por Joseph Pilates a partir de los aros de un barril, principalmente se utiliza para el trabajo isométrico, como vemos en la imagen, del tren inferior o tren superior. Es ideal para esto. Las bandas elásticas, que nacieron para la rehabilitación, al igual que el balón suizo, son portables, son adaptables, tienen una gran relación precio-calidad, no sobrecargan nuestras articulaciones, que es importantísima en el pilates. No estamos realizando ejercicios de fuerza, ¿verdad?, con muchos pesos. El ejercicio de fuerza sí lo hay, pero no estamos sobrecargando las articulaciones. Añadir variedad con las bandas elásticas tampoco nos añadiría este contra. En cuanto al pilates, se aconseja trabajar con bandas elásticas de 2 a 4 metros y una intensidad baja a moderada. No son las típicas bandas elásticas que nos proporcionan diversos proveedores, que muchas veces son bastante cortas, y todo esto es simplemente por tener un menor costo. Pero aún así podemos encontrar diversas zonas, diversas tiendas donde se nos venden las bandas elásticas por metro, y ahí sería ideal para trabajar en pilates. Además de todo lo nombrado anteriormente, podemos ver un sinfín de pelotas o balones para automasajes, como vemos en la imagen, el balón maní, los erizos, que pueden servir a medida de cojín en la zona cervical o lumbar, o a nivel de disminuir nuestra estabilidad en ciertos movimientos. Y también, como nombraba, siempre se podría utilizar, si no hay ninguno de los implementos, en la opción sencilla, una toalla o cojín a nivel de la zona lumbar o cervical, para evitar cualquier molestia en dichas zonas. Siempre será importante el uso de un espejo para corregir nuestra postura, movimientos, alineamiento corporal, desbalances, ¿verdad? Además, a veces se ocupa alguna vara sin peso, aunque también hay con peso, para ejercicios de movilidad. Y las opciones son muchísimas, prácticamente infinitas. Puede haber un balón con o sin peso. Si es sin peso, también se puede ocupar para las contracciones isométricas, como el mismo círculo mágico. Si es con peso, nos exige más en algunos ejercicios. También tenemos los foam rollers, estas barras de automasaje y un sinfín de implementos. Prácticamente no hay límites. Prácticamente el pilates es una calistenia. Creo que la calistenia todo trabaja con nuestro peso corporal. El patrón básico de una rutina deberá seguir el patrón de cualquier rutina establecida, de cualquier ejercicio, con una parte inicial o calentamiento, una parte principal, donde hacemos el trabajo que venimos a hacer, y una parte final o vuelta a la calma, donde regulamos de nuevo nuestra frecuencia cardíaca, bajamos las revoluciones y termina la sesión. En la parte inicial deberíamos realizar conciencia corporal, corrección postural, como habíamos dicho, trabajo respiratorio en suelo y demás ejercicios fáciles. En la parte principal ya realizaríamos ejercicios propios del Pilates, como vimos para los 34 originales del mismísimo Joseph, como el 100, círculos de brazos, círculos de una pierna, rodar atrás, adelante, etc. Vuelta a la calma e estiramientos estáticos de al menos 10 a 15 segundos para una relajación muscular completa al final de la sesión. Entonces, ahora lo que quiero hacer es representar una pequeña rutina rápidamente. Esto lo anexaré en otro video de forma más completa, tomando en cuenta musculatura y demás, pero simplemente para tener ya una pequeña idea de lo que sería una pequeña sesión de pilates. Empezamos tumbados con una conciencia en la respiración, ampliamente inhalando y exhalando, llenando pulmones. Podemos tener las manos abrazándonos si nos sentimos bien. Ahora trabajamos la zona cervical, siempre importante, asintiendo con la cabeza, inhalo, exhalo, siempre manteniendo exacto. Se llena,
sube la caja torácica y luego baja. Rotaciones cervicales, manteniendo el contacto, siempre la conciencia en la respiración. Ahora, una elevación de las escápulas suben, escápulas bajan, inhalo, exhalo, siempre manteniendo el control. Luego una abducción, separando las escápulas, para movilizar todo el complejo articular del hombro, ¿verdad? Un complejo de 4 articulaciones. Ahora, anteversión de la pelvis, eliminando esa curvatura en la zona lumbar. Eso es, que no haya nada por ahí, que no pase nada. Liberamos un poco la cadera, tomamos aire, vamos a un lado, subimos a través de la musculatura de los aductores, luego liberamos rodilla, y ese habría sido nuestro calentamiento. Ahora pasamos a la parte principal, realizando círculo con los brazos de manera un poco más activa. La pauta de nuestra respiración nos marca la ejecución del ejercicio. Círculo con una pierna, trabajamos el centro. El Pilates nos habla de 3 centros: el centro de la faja abdominal, superior, la cintura escapular, y cabeza y cuello. Ahora trabajamos abdominales, preparación abdominal en concreto se llama el ejercicio. Si sentimos molestias, manos pueden ir tras la nuca. Estiramos, siempre van a haber estiramientos durante la sesión. Luego volvemos a trabajar cintura escapular mediante rotaciones externas e internas de hombros. La respiración siempre está presente. Inhalo, exhalo. Estiramiento de una pierna, alternado, tren superior, tren inferior. Si hay dificultades, podemos hacer los movimientos reducidos. El 100, realizamos 10 repeticiones y exhalo. 1, 2, 3, 4, 5, inhalo. 1, 2, 3, 4, 10, exhalo. Relajamos con el cuello y masajeamos nuestra columna vertebral. Damos la vuelta, siempre una mano por arriba, y pasamos lateralmente. La posición de la esfinge, realizamos una extensión contrayendo glúteos para trabajar la zona de la espalda. Toda esta fuerza la están haciendo erectores espinales y demás. Preparación para la extensión de cadera. Trabajamos un trabajo sencillo, inhalo, exhalo, flexiono rodilla. Ahora sí, extensión de cadera, inhalo, exhalo. Si siento muy pesado el trabajo, podemos flexionar. Si es muy fácil, los 2 pies a la vez. Estiramos con el gato para atrás, volvemos. Posición sedente, vamos subiendo poco a poco. Rodar hacia atrás, inhalo, exhalo. Si siento la confianza, puedo soltarme. Si no, me ayudo con las piernas. Si no, disminuyo el recorrido. Pasamos al siguiente ejercicio, rodar adelante. Inhalo, exhalo, boto por completo el aire. Entra y sale por completo. Si es muy difícil, también podemos hacer el recorrido disminuido. Inhalo, exhalo. Siempre hay una opción para realizar en el ejercicio. No hay por qué preocuparse. Si el instructor no nos está dando opciones, es problema del instructor, no de nosotros. Rotaciones para trabajar los oblicuos, rodillas flexionadas, rodando hacia atrás, o si no, extendemos y giramos en el lugar. Estiramos tren inferior, parte de isquiotibiales, pasamos a los estiramientos finales. Un poco de problemas con la cámara, y comenzamos con estiramientos de cuello: trapecio, esternocleidomastoideo, laterales para esternocleidomastoideo también. Estiramos toda la musculatura del tren superior, oblicuos, enfatizamos a los lados, estiramos todo de nuevo, realizamos el cuello nuevamente, todos los ejercicios planteados y unos cuantos más estiramientos. Ya aquí comenzó la rutina nuevamente, así que pasamos. Eso sería muy en forma rápida y resumida una rutina básica. Luego, como decía, subiré el video u otra rutina anexada ya de forma más amplia, para no estar dando tanto tiempo aquí. Bueno, ya entrando en la recta final de la presentación de este humilde trabajo, quisiera agradecer obviamente a 3 pilares fundamentales que han sido para llevar a cabo este trabajo, los cuales son Manual de Pilates, Suelo Básico, de Pablo Paredes Ortiz, en concreto el libro que mayor utilidad he podido absorber de él, así que 100% recomendado si alguien planea introducirse al Pilates. Rutinas, ejercicios, especificaciones anatómicas, muy completo. Es un libro no muy largo, 200 y algo páginas creo, 100%. Además, ABC del Pilates,
de José Rodríguez, no tan específico como el anterior, pero sí nos ayuda en cuanto a instruirnos sobre los demás implementos, las feedback, bandas elásticas sobre todo, nos ayuda a añadir variedad y diferentes conceptos. Además, Cuídate con ejercicio, de María Paz, Jorge Carrasco, Dionisio Contreras Casado. Libro más allá orientado en cuanto a lo que es la fisioterapia en su gran mayoría, pero que está muy relacionado con lo que es el Pilates. Además de ello, al final podemos encontrar una parte relacionada al Pilates, más que nada es fisioterapia con una prescripción luego de Pilates para las futuras rehabilitaciones. Conceptos anatómicos, planimetría, además, muy útil, y del cual también he sacado bastantes ejercicios, también es bastante útil en ese sentido. Muchísimas gracias a esos 3 libros, y debemos tomar en cuenta que el Pilates es indicado para cualquier persona, independiente de su edad y condición física. El método de Pilates planifica todo el cuerpo y al mismo tiempo se consigue una postura correcta. Como nombraba anteriormente, el mejor entrenador no es el que nos exige o el que demuestra los ejercicios perfectos, es el que logra traspasar ese conocimiento, es el que logra siempre darte una opción y una sensación de autoeficacia. Yo puedo estar haciendo el 100 ahí, pero si mi alumno no puede realizarlo, tengo que darle una opción, no puedo dejarlo botado y simplemente cópiame. El 100 hoy en día se realiza con las piernas en postura de mesa, pero Pilates lo realizaba en el suelo o piernas extendidas. Hay diferentes intensidades que tenemos que tener conciencia, por ejemplo, en cuanto a la biomecánica. Si flexionamos la rodilla, siempre va a haber una palanca más corta, los ejercicios van a ser más fáciles. Lo mismo con las extremidades superior y demás. Disminuir, aumentar recorrido, ver la adaptación que podrían tener nuestros alumnos. Obviamente yo recalco que no soy instructor de Pilates, pero sí preparador físico, entonces por ese lado yo lo observo. Por eso en las clases online no tenemos envíos, que son tan comunes ahora, no tenemos ese cara a cara con el instructor que nos pueda corregir o dar adaptaciones. En la actualidad es aceptable aplicar los principios de Pilates a todas las formas de movimiento y ejercicio, el deporte y las actividades de la vida diaria, tal y como Joseph pretendía. Hay mucha gente que pelea porque dice que esto no es Pilates, que aquello no es Pilates, que esto sí es Pilates, que el Pilates es este y no ese. Hoy en día, según la Pilates Method Alliance, es bastante aceptado prácticamente todo ejercicio como Pilates si tomamos en cuenta la comparación que yo decía sobre lo que es la calistenia, que es todo movimiento con nuestro propio peso corporal. Calistenia es caminar, calistenia es correr, calistenia es hacer una flexión de brazo, calistenia es hacer una dominada en barra. ¿Por qué Pilates no? Entonces, todo no debemos tener miedo a las variaciones, si es verdad que el método de Pilates original es uno, él lo creó y él lo diseñó, pero también tenemos que adaptarnos a otras variaciones, y todo lo que sea ejercicio físico yo fomento absolutamente todo lo que sea ejercicio físico. No tiene por qué ser Pilates y no ser CrossFit y no ser calistenia y no ser powerlift, pero lo que uno quiera. El ejercicio por sí solo nos da beneficios. Terminando ya la bibliografía, los 3 libros anteriormente nombrados, totalmente destacables, cada uno de ellos, como nombré, Manual de Pilates, Suelo Básico, simplemente yo el que más destaco. Pero obviamente esto no fue lo único. Para un humilde trabajo como este siempre me interesa documentarme mucho. Otro libro como Anatomía de Pilates, que también poco citado, pero la verdad es que aún no lo termino de leer, entonces probablemente lo hubiera citado mucho más. Además, destaco completamente también la web de tupilates.video, donde se puede encontrar una infinidad de material, y en concreto una muy interesante entrevista a Javier Pérez Ponte, el autor
la bibliografía de Pilates, con más de o cercano a 2 horas de anécdotas, contenido, datos y hechos. O sea, si te gusta el Pilates, estás entrando en el Pilates, es completamente recomendable. Y obviamente aquí están los links que estarán en la descripción del video, simplemente cliquear y entrar. Ya, como es habitual, me gusta despedirme con una frase. Nunca es mía la frase, por cierto, siempre es de alguien que a veces es un anónimo o algo, pero en este caso concreto lo quise hacer con frases de Joseph Hubertus Pilates, o Hubertus Joseph Pilates, que él cambió su nombre luego en Estados Unidos. Physical fitness is the first requisite of happiness. La condición física o el estado físico es el primer requisito de la felicidad. Completamente para la felicidad, completamente de acuerdo con Joseph, de verdad. Los que pasamos por este proceso de sobrepeso o tener una mala condición física y luego tener los beneficios de una condición física, entendemos esto en su 100%. O sea, siempre se nos vende mucho más el tema de la comida, que la comida es el 60, el 70%, pero la comida no nos da los beneficios que nos da la actividad física. La comida por sí sola no nos da una hipertrofia del corazón, un corazón más eficiente, no nos da una mayor hipertrofia capilar, no ayuda a evitar el estancamiento de la sangre en los miembros inferiores, por ende reducir niveles de hipertensión, varices. Siempre a la actividad física. Pilates, uno de los sueños de ellos, el Pilates, como decíamos anteriormente, él era muy receloso, tenía muchas patentes, se gastó una fortuna en patentar todos sus implementos, sus métodos, no dejaba que se usara Pilates como Pilates. Para él siempre era y fue contrología, pero su sueño era que Pilates o contrología se impartiera a nivel escolar, como podría ser el tema de la educación física. Un sueño excelente. O sea, hoy en día todavía luchamos por el tema de la actividad física, de realizar educación física una vez a la semana aquí en mi país. O sea, visionario total. If your spine is inflexible, stiff at 30, you are off. If it is completely flexible at 60, you are young. Si tu espina, si tu columna vertebral es inflexible, es rígida a los 30, eres viejo. Si tú, por el contrario, es flexible a los 60, eres joven. La salud de nuestra columna vertebral nunca es muy tomada en cuenta. Y por eso vemos los famosos jorobados que decíamos anteriormente, que es una curvatura por el peso, las malas posturas y un sinfín de problemas. La pobre gente adulta mayor que tiene que andar con andadores, muletas. Si cuidamos la salud de nuestra columna, a los 60 y más, Pilates 82, algunas de las últimas fotos, prácticamente como un joven de 20, o sea, nada que decir, siempre fomentando el ejercicio. The difference. In 20 sessions you will see the difference, and in 30 sessions you will have a new body. Completamente aplicable a cualquier actividad física, no solamente el Pilates. En 10 sesiones sentirás la diferencia, en 20 sesiones verás la diferencia y en 30 sesiones tendrás un cuerpo. Toma en cuenta que lo que normalmente se recomienda son realizar actividad física 7 veces a la semana, 3, 6, 9, 12, un mes, 24, 2 meses, más de 2 meses, las 30 sesiones. Completamente de acuerdo que vas a tener un nuevo cuerpo, una nueva mente y un nuevo estado a nivel biopsicosocial, fomentando las relaciones sociales, fomentando la salud física, la salud mental. Cualquier actividad física, no solamente el Pilates, va a darte estos beneficios, así que siempre fomentando ello. Y antes de finalizar, si no me equivoco, la siguiente diapositiva es la final, pero quiero destacar lo que Joseph fue, un maestro, o sea, completamente un genio adelantado a su tiempo, más allá de que hayan contradicciones, de que ciertas cosas no fueran
tal y como se nos contaron, no es ninguna pérdida de mérito para lo que él ha sido. O sea, tomemos en cuenta las fechas. No habían conceptos como la fisioterapia, no habían conceptos como la medicina deportiva. Pilates fomentaba la salud a través del ejercicio. O sea, hoy en día nosotros siempre escuchamos eso, pero tomemos en cuenta eso en los 900. O sea, impensado, completamente aplaudible, destacable todo lo que fue su vida. Realmente un maestro, simplemente definible así, más allá de toda la filosofía y el sinfín de frases que nos ha legado. O sea, completamente aplaudible. No pareciera alguien de el tiempo en que fue. Una vez más, mi nombre es Danilo López. Esa ha sido la humilde presentación del día de hoy, la pequeña adentración en la punta del iceberg de lo que es el Pilates. Espero que haya sido de utilidad, se haya disfrutado. Muchísimas gracias. Hasta una próxima edición. Hasta luego.